Laboratorio Ready, la historia de hoy es... Mi esposo creía que era su segunda opción, y me abandonó en un aeropuerto, pero 2 meses después, su primera opción, le reveló una verdad que cambió todo. El viaje por nuestro primer aniversario había sido mi sueño hecho realidad. Un resort junto al mar, cenas a la luz de las velas y tiempo de calidad en pareja. Pensé que era la manera perfecta de celebrar un año como marido y mujer. Había planeado varios detalles especiales, incluso incluí su vino favorito para nuestro brindis. Todo para crear una experiencia inolvidable. Él parecía contento, o al menos eso creía yo. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver las señales que antes pasé por alto, aunque eran sutiles. No actuaba como siempre durante el viaje. Revisaba constantemente su teléfono, evitaba tomar mi mano cuando caminábamos, y pasaba demasiado tiempo contemplando el océano en lugar de conversar conmigo. Siempre me decía que yo analizaba demasiado las cosas, así que me convencí de que estaba imaginando esa tensión entre nosotros. El último día fue mucho más tranquilo de lo que esperaba. Yo había planeado una cena romántica final, pero él sugirió quedarnos en el hotel y pedir servicio a la habitación. Apenas tocó su comida y no dejaba de mirarme, como si quisiera expresar algo pero no encontrara las palabras adecuadas. Ingenuamente pensé que quizás preparaba alguna sorpresa, tal vez un regalo especial o un gesto sincero para concluir nuestro viaje de manera memorable. Al llegar al aeropuerto, repentinamente se disculpó diciendo que iría a comprar un café. Me senté en la sala de embarque, distraída con mi teléfono, pensando ya en nuestra vuelta a la rutina diaria. Mi teléfono vibró con un mensaje suyo. Casi sonreí, imaginando que estaba siendo cariñoso enviándome un mensaje estando a pocos pasos de distancia. Pero no era nada cariñoso, y la idea de volver a nuestra rutina resultó ser mucho más agradable que lo que decía su mensaje. Escribió que ya no podía seguir fingiendo felicidad cuando no la sentía, que lamentaba haberse casado conmigo porque yo no era su primera opción, sino que había aceptado conformarse con su segunda opción. Me dijo que lo sentía, pero que no era justo para ninguno seguir viviendo en una mentira. No regresaría conmigo. Me pidió que volviera sola a casa y que hablaríamos más tarde cuando él estuviera preparado. Miré alrededor esperando que fuera una broma de mal gusto, que apareciera riéndose desde algún rincón. Pero no estaba allí. Se había marchado. Releí el mensaje varias veces, esperando haberlo malinterpretado, pero no había error. Intenté llamarlo muchas veces, pero todas fueron directamente al buzón de voz. Había apagado su teléfono o estaba fuera de cobertura. Me había abandonado en un aeropuerto sin tener siquiera la decencia de explicarme las cosas cara a cara. Y lo peor era que lo hacía después de un viaje de aniversario. Podría haberme dicho todo esto en casa. Me esforcé por contener las lágrimas en público, había demasiada gente alrededor y me daba vergüenza. Además no quería darle la satisfacción de llorar por él, por quien todavía consideraba mi esposo. Pronto los pasajeros comenzaron a abordar, así que recogí mis pertenencias y busqué mi asiento. Aunque debo admitirlo, sin querer presentarme como una mujer inquebrantable, cuando el avión despegó algunas lágrimas rodaron por mis mejillas. Pero miraba por la ventanilla, y creo que nadie me vio. No me enorgullece, pero cuando haces un viaje para celebrar el amor, y regresas completamente sola, sientes una impotencia abrumadora. A mitad del vuelo hice algo que no pensaba hacer. Le escribí. Después de que no contestara mis llamadas, creí que no necesitaba hablar con él, pero necesitaba respuestas. Si lo hubiera sabido, no habría comprado boletos en un avión con servicio de Internet. Simplemente escribí. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? Su respuesta llegó poco después. Dijo que estaba cansado de seguir pretendiendo ser alguien que no era, que había intentado hacer que funcionara nuestro matrimonio, pero no podía forzar sentimientos inexistentes. Confesó que se casó conmigo porque me consideraba segura, confiable y fácil de complacer. Pero no era la mujer que realmente deseaba. Me dijo que pensó que con el tiempo llegaría a amarme, pero se equivocó. Me sentí completamente humillada y desechada, que es exactamente cómo te sientes cuando descubres que eres la segunda opción de alguien. Yo no me casé con él porque fuera una opción segura, me casé con él porque lo amaba. Creo que esa debería ser la única razón para casarse. Segura y confiable, eso era todo lo que yo significaba para él. Le respondí furiosa, preguntando quién era esa primera opción, porque sospechaba que podría haberme engañado. No contestó. Para cuando aterrizamos, me sentía completamente insensible. Ni siquiera intenté llamarlo de nuevo. Sabía que no tenía caso. Él ya había tomado su decisión, así que no tenía sentido ni energías para intentar convencerlo. Llegué a casa, a nuestro hogar, que ahora se sentía horrible. Solo me hacía pensar en cuánto había estado fingiendo todo este tiempo, mientras yo creía que nos amábamos. Había dejado sus zapatos junto a la puerta antes de irnos de viaje, así que descargué mi rabia contra ellos pateándolos con fuerza.
Luego me desplomé en el sofá, con la mirada perdida, permitiendo que todo lo ocurrido se asentara en mi mente. No tenía fuerzas ni motivación para hacer nada más. No recuerdo si dormí mucho esa noche, creo que no, porque pasé toda la noche en el sofá y desperté esta mañana, que es cuando estoy escribiendo esto. Supongo que plasmar todo por escrito me hace sentir un poco mejor. Actualización 1. Agradezco a quienes mostraron preocupación por mí. Estaba en un momento muy oscuro de mi mente cuando escribí mi publicación inicial, pero no estoy tan mal como pude haber dado a entender. Sí estoy triste, sí estoy afectada, pero no estoy considerando decisiones extremas ni nada parecido, solo soy una esposa atravesando un proceso de duelo, supongo. Permanecí unos días en casa, aunque ya me he marchado de allí. Durante todo ese tiempo mi esposo no apareció, no me llamó, ni respondió a mi último mensaje. Durante varios días apenas comí o dormí. Mi cuerpo funcionaba en piloto automático mientras repasaba mentalmente todo lo sucedido. No solo reflexioné sobre el viaje, también sobre nuestra relación antes del mismo. Al tercer día, la niebla inicial que creo que era dolor comenzó a disiparse, reemplazada por una intensa ira. Él me había dejado para lidiar sola con este desastre mientras desaparecía. Era como si él fuera la víctima en toda esta situación y pobre de él, atrapado en un matrimonio sin amor. No iba a quedarme lamentándome en una casa llena de recuerdos que ahora se habían vuelto dolorosos. Así que elaboré un plan. Me tomó una semana organizarlo todo. Empaqué mis pertenencias, separando cuidadosamente lo que era realmente mío de lo que habíamos comprado juntos. No quería conservar nada que me recordara a él. Sus cosas las dejé intactas. Que él se encargara de ellas. También me ocupé de finalizar el contrato de arrendamiento. La casa era alquilada, porque nuestro antiguo apartamento resultaba pequeño y queríamos iniciar esta nueva etapa con un espacio más amplio y alejado del centro de la ciudad. Sentí que era lo correcto terminar el contrato, porque no pensaba quedarme allí, y tampoco quería ser responsable de pagar ese lugar si mi esposo no regresaba. El contrato estaba solo a mi nombre, porque él tenía algunos problemas que le impedían figurar en el contrato, detalles que no vienen al caso ahora. Contacté al propietario, quien fue bastante comprensivo, especialmente porque estábamos cerca de la fecha de renovación, y programé el aviso de desalojo para que coincidiera con mi partida. Después me senté a escribir una carta. Necesitaba expresar mi parte. Aunque quizás nunca la leyera, al menos necesitaba sacar todo lo que sentía. Comencé diciéndole que me marchaba, no solo de la casa, sino también del matrimonio. Escribí algunas cosas personales, sacrificios que había hecho por él durante nuestro tiempo juntos, que no son relevantes compartir aquí. Le expliqué lo doloroso que fue ser desechada en un aeropuerto simplemente por ser su plan secundario. Le recordé que mientras él perseguía una ilusión, yo había estado construyendo una vida juntos, una vida que él no merecía. Finalmente, le dije que si creía que se estaba marchando según sus propios términos, yo ya había dado el primer paso. Junto con la carta, incluí documentos oficiales, uno para iniciar nuestro divorcio, y otro notificando el desalojo de la casa. El contrato de arrendamiento finalizaba en una semana, y tendría que ocuparse él mismo de encontrar un nuevo lugar y mudarse. Ya no me importaba dónde fuera a vivir. Ya no era mi problema. En mi último día en la casa, dejé la carta sobre la encimera de la cocina, debajo de su taza favorita. Así, cuando regresara y quisiera prepararse un café, la encontraría inmediatamente. Después me fui. He conseguido un pequeño apartamento temporalmente, que era la única opción disponible por el momento. Al menos hasta encontrar algo más permanente. Pero permanecer en nuestra antigua casa no era una opción, se había convertido en una verdadera tortura emocional. Actualización 2. Algunos han preguntado cómo conseguí un lugar para quedarme tan rápidamente. Bueno, no es un apartamento para vivir a largo plazo, es completamente temporal. Conocía a la propietaria. Ella tiene una panadería, y fue lo suficientemente amable para permitirme mudarme con tan poco tiempo de aviso a la parte superior del negocio, donde tiene un pequeño apartamento con lo básico para vivir. Y por cierto, no estoy completamente sola. Durante todo este tiempo, tuve que tomarme unos días libres del trabajo, incluso después de regresar de nuestras vacaciones. Afortunadamente en mi trabajo fueron comprensivos con la situación. Mis amigas han intentado apoyarme, pero me he cerrado emocionalmente. Tampoco tengo mucha familia, por eso esta opción de alojamiento temporal es lo mejor que tengo por ahora. Pero sí me he apoyado en mi mejor amiga, Kelly. Ella apareció en cuanto le informé dónde me había mudado, y trajo en su automóvil suficientes provisiones como para sobrevivir un mes entero. La cantidad necesaria si cayera una bomba atómica y tuviéramos que refugiarnos en un búnker. Así de buena amiga es.
Trajo pan, que realmente no necesitaba viviendo justo encima de una panadería, pero olvidé mencionarle ese detalle. Es mi mejor amiga porque sabe que cuando no quiero hablar sobre algo no me presiona, y exactamente eso hizo. Vino, se sentó conmigo, comimos algunas galletas de las que trajo y simplemente hablamos de otros temas. Entre las provisiones también había alcohol, lo cual es absolutamente necesario después de un apocalipsis nuclear o una ruptura como esta. Así que también nos consolamos un poco con eso ese día. Todavía duele toda esta situación, pero las galletas y el vino hacen maravillas. Actualización 3. Han pasado exactamente 2 semanas desde que me fui de la casa, y finalmente recibí la llamada que esperaba. Lo había anticipado. No era cuestión de si me llamaría, sino de cuándo lo haría. Sabía que aún tenía acceso a la casa, el propietario me informó que sus pertenencias seguían allí. Cuando contesté, me dijo que había regresado, visto la carta y todos los documentos que le había dejado. Comenzó a disculparse profusamente. Pero no se estaba disculpando por haberme dejado y la manera tan terrible en que lo hizo, que podría haber manejado mejor la situación. Se disculpaba porque estaba arrepentido de haberme dejado. Había pasado varios días reflexionando y se dio cuenta de que todo había sido un error. Dijo que me extrañaba, y que cuando regresó esperaba encontrarme allí para pedirme disculpas personalmente. También me preguntó qué había sucedido con sus zapatos. No tenía respuestas para él. Entre las cosas que admitió, dijo que había sido egoísta y que no sabía qué le ocurrió aquel día, pero que no pensaba realmente todo lo que dijo. Se justificaba diciendo que quizás estaba melancólico o deprimido, y que por eso tomó esa decisión. Podría ser medianamente creíble si no me hubiera dicho claramente que yo era su segunda opción. No sería perdonable, pero al menos creíble. No importa cómo se sintiera ese día, no había motivo para decirme que era su segunda opción a menos que fuera cierto, y eso no podría borrarlo con disculpas, ni con lo mal que se sintiera ahora, ni con nada. Comentó que estaba dispuesto a compensarme por todo esto, quizás con otro viaje pagado completamente de su bolsillo. Comenzó a llorar cuando pronunció mi nombre, suplicándome que le diera una segunda oportunidad. No sé dónde estaba este hombre cuando yo me encontraba abandonada en un aeropuerto, pero entonces no me extrañaba, no me suplicaba para hablar las cosas porque no quería saber nada de mí. ¿Por qué iba yo a querer hacerlo ahora? No confundan esto con deseos de venganza, pero no podría perdonarme a mí misma si volviera con él. No tratas a tu pareja, sea hombre o mujer, como él me trató, y luego simplemente pides perdón esperando que todo se solucione mágicamente. Y menos cuando él ha dejado de ser siquiera una opción para mí. Mis opciones, aunque ahora mismo no tenga ninguna, son las que me eligen a mí primero. Eso haces cuando te casas con alguien, y es lo que yo hice con él, elegirlo como mi primera y única opción. Lo interrumpí, porque ya estaba dando vueltas en círculos repitiendo que lo perdonara y que se había equivocado. Le informé que ya había iniciado los trámites del divorcio, y como podía comprobar, me lo tomaba muy en serio. Tuvo la desafortunada ocurrencia de decirme que yo debería haberlo contactado antes de terminar el matrimonio. Pero quien lo terminó primero, aunque no oficialmente, fue él. Y sí lo contacté, para preguntarle quién era su primera opción, y nunca respondió. ¿Qué esperaba? Que le diera 6 meses para ver si se arrepentía. Lamento informarle que no existía un período de prueba gratuito para nuestro matrimonio. Y no, esto no solo lo estoy compartiendo aquí, también se lo dije directamente a él. Siguió suplicando insistentemente. Prometió que las cosas serían diferentes esta vez, que iría a terapia y haría cualquier cosa necesaria para hacerme feliz. Dijo que no se había dado cuenta de cuánto significaba para él, hasta que pasó tiempo sin mí, hasta que leyó la carta y los documentos. Le pregunté si era consciente de cómo me sentí cuando me abandonó en el aeropuerto. Le recriminé que podría haberme dicho todo cara a cara. Le señalé que toda esa escena del aeropuerto no tenía por qué haber ocurrido. Entre otras cosas, le dije claramente que habíamos terminado. También que aunque le deseaba lo mejor, en realidad no era cierto, y no estaba interesada. Merecía algo mejor, mucho mejor que un hombre que termina un matrimonio por mensaje, en un aeropuerto, y después de unas vacaciones de aniversario. Enumerar estas circunstancias me hace preguntarme si realmente esperaba que le diera otra oportunidad. Casi en un susurro, porque sonaba completamente derrotado, me preguntó si podíamos vernos en persona para hablar. Dijo que necesitaba verme, explicarse adecuadamente, demostrarme cuánto lamentaba sus acciones. Una parte de mí quería ver el dolor en su rostro, y sentir la satisfacción de saber que finalmente comprendía lo que había perdido. Pero sabía que encontrarme con él solo me arrastraría de nuevo al caos emocional del que estaba intentando escapar. Le dije que lo pensaría, aunque ambos sabíamos que mi respuesta ya era negativa. Sin embargo, le aclaré que estaría dispuesta a verlo únicamente por motivos legales relacionados con el divorcio. Actualización 4.
Esta actualización llega 2 meses después de mi partida de casa, para situarlos en contexto. Kelly ha sido mi gran apoyo durante todo este proceso, apareciendo sin previo aviso con café o arrastrándome a salidas improvisadas. Una noche, mientras compartíamos un plato de nachos en nuestro restaurante favorito, me comentó que me veía diferente, quizás un poco más feliz que antes. Bueno, si ella percibe mejoría en mí, tal vez sea cierto. Es difícil notarlo cuando estás en medio de la situación. Recibí un mensaje de él. Mi abogado me ha ayudado a manejar la comunicación, y realmente no había mucho que dividir entre nosotros. Si hubiera sabido que iba a enfrentar tanto drama, me habría casado con alguien adinerado. Al menos así habría obtenido algo positivo de todo esto. Antes de que alguien con resentimiento, como el que sugirió que debería darle otra oportunidad, malinterprete mis palabras, aclaro que es una broma. No me interesa el dinero, pero es que no hay absolutamente nada positivo que pueda extraer de este matrimonio. El mensaje decía que había aceptado el divorcio, y que estaba firmando los documentos. Me agradeció por los años compartidos antes y durante nuestro matrimonio, y admitió que había cometido un error al darme por sentada. Expresó que esperaba que encontrara la felicidad que realmente merecía. Respondí con un mensaje breve, agradeciéndole por su sinceridad y deseándole lo mejor también. No era exactamente un perdón, pero era mi manera de empezar a soltar todo este asunto. Sin embargo, un día, revisando las redes sociales, encontré una publicación que explicaba bastante. Apareció en su perfil, con la mujer que supuestamente era su primera opción. La había etiquetado en una fotografía, una imagen de ellos en un bar con un comentario al pie. No tengo agregado a mi ex en mis contactos, pero compartimos amigos en común, así que algunas de sus publicaciones siguen apareciendo en mi feed. No pude evitar reírme al verla. No fue una risa amarga, sino de genuina diversión irónica. Después de todo, después de todas sus lágrimas y disculpas desesperadas, había vuelto con ella. La ironía resultaba casi poética. Este era su patrón, su forma de llenar los vacíos en su vida con personas a las que no sabía valorar adecuadamente. Incluso siento cierta compasión por su primera opción. Aún así, no perdí ni 5 minutos analizando esa fotografía y continué con mi vida. Solo resulta reconfortante tener algunas respuestas finales. Actualización 5. No habían pasado ni 2 días desde que vi esa fotografía cuando mi teléfono volvió a sonar con su llamada. ¿Qué más podría decirme? Pensé, vamos a terminar con esto de una vez. Dijo que quería hablar sobre el divorcio, y que no estaba preparado para rendirse con nuestra relación. Le pregunté qué había cambiado desde su último mensaje, ese en el que tan amablemente aceptaba el divorcio. Respondió que había cometido un error al dejarme ir. Lo interrumpí, diciéndole que no parecía estar siendo sincero. Le expliqué que ya había visto la fotografía con su ex. Afirmó que la foto con su ex no significaba absolutamente nada, que solo había sido una salida casual con una vieja amiga, y que la gente estaba sacando conclusiones equivocadas. Aseguró que todavía me amaba, que no podía imaginar su futuro sin mí. Lo dejé continuar con su discurso, porque resultaba casi cómico comprobar cuánto mentía. Mi respuesta fue que las personas podían tener interpretaciones erróneas, realmente no sé qué piensa el resto, pero mi conclusión personal es que su ex estaba jugando con él respecto a una posible reconciliación, y cuando eso se evidenció, él no quería quedarse solo. Insistió en que la fotografía estaba completamente fuera de contexto, y que yo, como otras personas, estaba sacando las mismas conclusiones equivocadas. Bueno, en ese caso no creo que todas esas personas estén equivocadas si piensan igual que yo. Afirmó que no la amaba, que solo se había comunicado con ella porque se sentía solo. Entonces le pregunté directamente, ¿no es esa la mujer que dijiste que era tu primera opción? En ese momento comenzó a llorar. Lo sé, llora demasiado, antes no era así en absoluto. Balbuceó algo como que yo siempre fui la primera, que solo tuvo un momento de confusión, pero que durante este tiempo se había dado cuenta de que yo era realmente su primera opción. Le pregunté con ironía, ¿te diste cuenta tú solo, o alguien te hizo darte cuenta? Me respondió ofendido. ¿Crees que no puedo pensar por mí mismo? No necesito que nadie me haga ver nada. ¿Estás completamente seguro de que tu ex no te rechazó, y ahora soy tu primera opción simplemente porque tu verdadera primera ha desaparecido de la lista? No, eso no es lo que ha sucedido en absoluto. Si digo que eres mi primera opción, es porque lo pienso sinceramente. Porque suena exactamente a eso. Y si tuviera la posibilidad, apostaría a esa teoría. Creo que estaría dispuesta a arriesgar todos mis ahorros en esta apuesta. Mi ex esposo se enfureció entonces. Creo que la que tiene una primera opción escondida eres tú, y solo buscas una excusa para no decírmelo. Si fueras mi segunda opción, te habría invitado a un aeropuerto para comunicártelo, por mensaje de texto, por supuesto.
No tiene gracia, mi nombre, porque estoy abriendo mi corazón y eligiéndote sinceramente, y tú no haces ningún esfuerzo por reconstruir nuestra relación. Vaya, me siento halagada de que me elijas como segunda opción porque te quedaste sin la primera, pero voy a declinar la oferta. Te recomendaría que busques a tu tercera opción, quizás tenga suficientemente baja autoestima como para quedarse contigo. Después de esto, él cortó la llamada. Me quitó la satisfacción de hacerlo yo misma, pero creo que poder darle esas respuestas compensó con creces. Debo aclarar que he parafraseado ligeramente la conversación, porque no eran sus palabras exactas. Pero refleja fielmente el sentido de lo que dijo, ya que entre su llanto y su enojo, algunas palabras resultaban difíciles de entender. Lo único que quedó perfectamente claro es la verdad de la situación, aunque mi futuro ex no quiera admitirla. Actualización 6. No he recibido más llamadas melodramáticas de mi casi ex esposo, falta muy poco para que el divorcio sea oficial. Pero sí recibí un mensaje privado de la persona que aparecía con mi esposo en aquella fotografía. No abrí el mensaje inmediatamente, no sabía qué esperar de esa comunicación, y no me sentía preparada emocionalmente. Pero debería haberlo hecho antes, porque resultó no ser un mensaje tan negativo como temía. Más tarde esa noche, después de debatir internamente conmigo misma, finalmente abrí el mensaje y lo leí rápidamente. Comenzaba presentándose formalmente, como si yo no supiera quién era. Luego continuó con un tono sorprendentemente familiar, diciendo que esperaba que no considerara su mensaje inapropiado, pero que creía que era momento de aclarar la situación. Mencionó que conocía lo del divorcio, y quería asegurarse de que yo no pensara que ella tenía algo que ver con nuestra separación. Afirmó que ella y mi ex solo habían retomado contacto después de que él le comunicara que nos estábamos separando. Subrayó que actualmente para ella eran simplemente amigos, y que no tenía ninguna responsabilidad en los sentimientos de mi esposo. Aseguró no tener malas intenciones. Incluso tuvo la osadía de sugerir que si alguna vez quería hablar, estaría encantada de aclarar cualquier malentendido. A estas alturas, no hay mucho que necesite aclaración. Su mensaje y la actitud de mi ex han dejado las cosas bastante claras. Incluso sin su mensaje ya lo estaban. No creo que ella fuera la causa directa por la que mi matrimonio se desintegró. Él lo fue. Le respondí educadamente que estaba bien, que no necesitaba más explicaciones. No sé exactamente por qué, pero tengo la sensación de que ella no ha sido la villana en esta historia. No veo razón por la que me escribiría en este momento, a menos que se sintiera culpable por haber contribuido indirectamente a destruir un matrimonio. Es decir, si realmente hubiera tenido algo con mi esposo, no me escribiría ahora, y mi esposo estaría con ella en lugar de llamarme llorando para que le diera otra oportunidad. Si yo estuviera involucrada en una situación similar, probablemente también intentaría aclarar mi nombre. Pero incluso si estoy equivocada en mi interpretación, lo cual es posible, realmente no importa. Estoy en proceso de divorcio, ella es completamente libre de estar con mi ex si así lo desea. Especialmente si ya ha estado con él durante mi matrimonio. Al día siguiente, mencioné casualmente este mensaje a Kelly, quien insistió en verlo. Ella comparte mi opinión sobre el asunto. Ahora está ayudándome a mudarme a un lugar más permanente, uno que no huela constantemente a panadería. No es porque me disguste ese aroma, es porque no contribuye a mantener mi figura si lo único en lo que puedo pensar es en comer esos deliciosos productos recién horneados. Le he sugerido a la propietaria que debería decorar el apartamento y anunciarlo en Airbnb como una experiencia gastronómica única. Seguramente ganaría bastante dinero con esa idea. Creo que la próxima semana, o la siguiente, el divorcio estará completamente finalizado. Tal vez sea momento de comenzar a buscar mi verdadera primera opción, una relación donde yo también sea la primera opción de la otra persona. Pero sin prisas, porque estar sola tampoco es tan malo como parece. Actualización 7. El divorcio se completó hace unos meses, pero eso no es lo relevante ahora. Tampoco que mi ex insistió varias veces en que volviéramos, pero como no ocurrió nada significativo que merezca mencionarse y finalmente lo he bloqueado, ni siquiera vale la pena hacer un resumen. Lo verdaderamente interesante es que Kelly, mi amiga, ¿la recuerdan?, descubrió algo sobre la ex de mi ex esposo. Se ha casado. Kelly y yo hemos desarrollado una teoría al respecto, y me gustaría conocer sus opiniones para compararlas con la nuestra. Creemos que mi ex descubrió que ella se había comprometido, y eso lo deprimió profundamente. Entonces rompió conmigo para intentar reconquistarla una última vez, quizás organizó un encuentro con amigos comunes solo para poder estar cerca de ella. Pero ella le comunicó claramente que tenía una primera opción en su vida, y él, desesperado, intentó regresar conmigo. Esta teoría tiene sentido especialmente porque mi ex ha estado publicando contenido bastante deprimente en sus redes sociales,
precisamente coincidiendo con la fecha de la boda de su ex. Sin importar si nuestra teoría es correcta o no, la lección aquí es que es preferible tener una única opción genuina y dedicarte completamente a ella, porque de lo contrario puedes terminar sin ninguna opción y completamente solo.